Bienvenidos a Música.0, el programa musical de Curiositats TV. Hoy viajaremos de nuevo a aquellos magníficos años 60 y lo haremos en la ciudad condal, en Barcelona, donde vio nacer a uno de los grupos más míticos del pop español. Hablamos de Joan Comellas, Josep María Serra, Andrés Gallego, Rafa y Cristina. Estamos hablando de los Stop, grupo que se conocía por aquellas canciones refrescantes sin complicaciones, con una buena dosis de una pachanga extraordinaria y alejadas de cualquier música de aquella época considerada moderna. El grupo se formó en 1964 con el nombre de Donald Duck y su principal reclamo era una chica muy guapa que tenía como cantante autobatizada Cristina, aunque su verdadera identidad era María del Carmen Arévalo. Ella poseía una potente voz de una gran fuerza y timbre que hacía temblar los escenarios y que pronto destacó como todo su conjunto en los cambios que van forjando en bailes y fiestas. Sus compañeros, en principio, Juan Alonso, Tony y Paco, que estuvieron hasta 1966 en la Casa Beller, fijó tras ganar un concurso radiofónico, pero el nombre no gustó, y los nuevos jefes de esta banda y sus representantes decidieron cambiarlos por los Stop, que al fin y al cabo era una de las pocas palabras inglesas entendidas en común por todos los españoles. Recordamos que aquellas eran épocas muy convulsas en España. Para entonces, el conjunto lo integraban, además de Cristina, como hemos dicho, Joan Comellas, que tocaba el órgano, Josep María, que tocaba la guitarra, y Andrés Gallego, que tocaba la batería, conjuntamente con Rafa en el bajo. Belter era por entonces el sello que albergaba a los intérpretes más populares de España, que era para un público de escasas exigencias estéticas. Su objetivo era marcar y casar lo de la calle, lo que se llama vulgarmente lo cañi, con la música moderna de aquella época. Entre aquel grupo de artistas estaban, por ejemplo, Concha Velasco, Los Cuatro de la Torre, Los Tres de Castilla y su gran estrella espectacular, Manolo Escobar. El primer disco de los Stop contuvo 4 versiones de éxitos internacionales: El último tren a Clarksville, El forastero Mr. James, Catedral de Winchester, Un hombre y una mujer, y que fueron éxitos de 1966. Se escuchó mucho por la radio y esto ayudó enormemente a ese gran despegue musical del grupo, que luego siguió en un evento en el Festival de Fortuna con la canción Casi Nada de 1967. Con este último tema alcanzaron el triunfo en el Festival de Música de Fortuna. El sello discográfico se dio cuenta entonces que tenía entre las manos un excelente negocio para sacar al mercado discos de este grupo recién nacido, los Stop. En este mismo año se consiguieron éxitos consecutivos con grandes promociones. Por ejemplo, con una de las canciones más emblemáticas que hizo conocer a este grupo con la juventud de aquellos años 60-70, que era el tema Tres Cosas, que nos hablaba de salud, dinero y amor. Luego, El Turista, que es muy curioso. Hablaban del turista 1.999.999. Canciones, Tres Cosas y El Turista 1.999.999, que participarían en el Festival de Mallorca, y ambas competirían por ser las canciones del verano. De estos dos temas, los Stop vendieron centenares y centenares y centenares de LPs. Unos dos temas que los catalogaron como las canciones más horteras de la historia de la fonografía. Pero eso sí, con todo ese trajín festivalero y discográfico, que participaran en una película, Pero ¿en qué país vivimos?, de José Luis Sanz de Heredia en el año 1967,
y que hacen de grupo de acompañamiento de Conchita Velasco. Pero los Stop, para hablar una anécdota, Stop empezaron a fabricar discos así es a diestro y siniestro, sin mirar, sacando un tema tras otro, un disco sobre otro, llenando las estanterías de la gente que compraba esos vinilos llenos de sus temas. A finales de año 1968, Cristina abandona el grupo, conjuntamente con alguno de ellos, y los demás siguen el grupo y siguen grabando canciones a diestro y siniestro, juntamente con su nueva vocalista, que se llamaba Miriam. Razón que su vocalista y líder no pudo usar el nombre que ella más quería de Cristina. En cambio, Cristina acabó formando el grupo musical Cristina y los Tops, grupo que le ayudó a empezar su gran carrera en solitario. Para acabar, los Stop, que fueron aquel grupo que dio nombre a aquel pop popular de los 60 y 70 y que inspiró a grandes grupos como los Diablos, los Albas, los Sirex y un gran etcétera de grupos musicales que alegraban fiestas y también aquellas terrazas de aquellos años 60 que todos recordamos en el corazón. Ahora, amigos, os dejamos con uno de sus temas más conocidos, que es Salud, Dinero y Amor, un tema que nos deja la indiferente y que seguramente muchos recordáis como el título Tres cosas. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. Bien, amigos, habéis escuchado este gran tema de salud, dinero y amor con el nombre de Tres cosas. Y ahora vamos a hablar de ese, o vais a escuchar ese gran tema, El turista, 1.999.999, que la fábrica Belter, la discográfica Belter, sacó en 1967 y que este grupo, los Stop, interpretó. Turista 1.999.999, cuando llegó se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Y por último, escucharemos una canción mítica, el La La La, cantada por este grupo y Cristina y los Stop, con Teleritmo en 1968, una canción que asombró en Radio Televisión Española. Os dejamos con ella. Todo en la vida es como una canción que cantan cuando naces y también en el adiós. Pues bien, amigos, ya han escuchado ustedes el La La La, un tema que seguramente muchos asocian a Marisol, pero que los Stop en su versión hoy nos han deleitado y nos han enseñado esta magnífica canción y estas dos canciones de su biografía. Amigos, hasta la semana que viene aquí en Música.0.